Todos le susurraban «la esclava del jugador». Pero ella se refugió en el corazón de un guerrero tribal, y en ese corazón aprendió que era una reina con un valor incalculable. Los 20 años de vida de Elara transcurrieron bajo la sombra del oscuro imperio comercial de Lord Silas, en un estado de cautiverio. No era solo una sirvienta, sino una trabajadora hábil, rubia y de ojos azules, considerada la mercancía más valiosa en el puesto de Silas. Silas era despiadado y cruel. Utilizaba la inteligencia de Elara, pero la castigaba por la más mínima desobediencia. El único objetivo de Elara era la libertad. Durante meses, tramó un plan de escape masivo y arriesgado con los demás cautivos de Silas. Este plan significaba libertad colectiva o ejecución colectiva. La oportunidad llegó durante un envío de armas de Silas. Elara y sus amigos actuaron en la oscuridad de la noche. La fuga fue inicialmente exitosa, pero los mercenarios de Silas les pisaban los talones. Durante el enfrentamiento, Elara fue herida en la pierna y tuvo que separarse de los demás. Perdiendo sangre, caminó hacia un acantilado escarpado junto al río. Detrás de ella, resonaban los gritos de sus compañeros capturados. Cuando todo terminó, el sueño de libertad por el que Elara había arriesgado su vida era solo una herida sangrienta y una soledad infinita. Quien la encontró fue Kaelen, el jefe más respetado y temido de la región, de la tribu Águila del Día. A Kaelen le molestaba ver a una extranjera ensangrentada en sus tierras. Vio la ropa europea de Elara, las marcas de pólvora bajo sus uñas y, lo más importante, las cicatrices de cadenas en sus muñecas. El primer instinto de Kaelen fue llevarla de vuelta a la civilización o abandonarla, pero luego notó la voluntad inquebrantable en los ojos de la mujer y su valentía a prueba de muerte. Kaelen sabía que, según las leyes tribales, todo lo que un guerrero encontraba en su tierra era botín. Al salvar la vida de Elara, la estaba convirtiendo en su propiedad. Cuando Elara perdió el conocimiento, había arriesgado su vida por la libertad, pero al despertar aprendería que un nuevo cautiverio había comenzado en los fuertes brazos de Kaelen. Elara fue llevada a la tribu Águila del Día. Kaelen vendó sus heridas, pero la veía como una esclava valiosa, no como una invitada. Las mujeres y los guerreros de la tribu sospechaban profundamente de esta mujer rubia y de piel blanca, le susurraban la nueva ganancia de Kaelen. Jabari, el primo de Kaelen y un ambicioso líder guerrero, se opuso abiertamente a esta situación. «Es una fugitiva, una esclava», gritó. «Si no la devolvemos, el ejército de Silas vendrá a nuestras puertas. Es una amenaza y una vergüenza». Kaelen sabía que Jabari tenía razón. Silas conocía el valor de Elara y haría cualquier cosa por recuperarla. Kaelen interrogó a Elara. Ella le contó la tiranía de Lord Silas, el contrabando de pólvora y su lucha por la libertad. Kaelen se sintió impresionado por su inteligencia y su relato, pero lo más importante, vio que las marcas de las cadenas en sus muñecas probaban que su historia era cierta. Sin embargo, esta confianza no cambió su sentido de propiedad. «Yo te salvé», dijo Kaelen con voz dura. «La deuda de tu vida es mía. Ahora me perteneces». El corazón de Elara se rompió. Había huido de una vida de esclavitud solo para ser propiedad de otro hombre. Esto era inaceptable para ella. La intriga comenzó a ser tejida por Zira, la chamana de la tribu. Zira estaba enamorada de Kaelen y se llenó de odio ante la belleza, la inteligencia y la inesperada influencia de Elara sobre él. Zira apeló a las leyes tribales. «Esta mujer ha ignorado nuestras costumbres. O aprende y tiene éxito en los oficios sagrados de nuestra tribu, o será sacrificada al dios de la lluvia». Kaelen entendió los celos de Zira, pero era el único camino para legitimar la presencia de Elara. Elara tendría que pasar esta dura prueba. Las pruebas de Elara en la tribu se convirtieron en una lucha despiadada. Las ayudantes de Nila, Nila es un nombre de apoyo que usaré para las ayudantes de la chamana en la traducción, le daban las tareas más difíciles, intentando humillarla. Elara fracasó en el telar y arruinó las redes de los cazadores, pero no se rindió. Su mente se fijaba en las palabras de Kaelen. «Tu deuda debe pagarse». Kaelen, con cada fracaso de Elara, se mostraba más duro, reprendiéndola frente al pueblo. Pero por las noches venía a su choza sin que nadie lo viera, haciéndole preguntas sobre hierbas curativas y tácticas de supervivencia. Elara admiraba su inteligencia y su honor, pero su corazón no podía soportar ser vista como una propiedad. «¿Cuándo seré libre, Kaelen?».
preguntó una noche. «La libertad es un derecho que se gana», respondió Kellen. «Ayúdame a descubrir los planes ilegales de los europeos que amenazan nuestras tierras. Entonces tu deuda estará pagada». El corazón de Elara se rompió. El amor comenzaba con un trato. Elara aceptó el acuerdo. Le contó a Kellen todo lo que había aprendido de las caravanas de su padre, Silas, las rutas ilegales de minería, el contrabando de pólvora. Esta información le dio a Kellen la inteligencia que necesitaba para luchar contra sus enemigos. El vínculo entre ellos se convirtió en colaboración, la colaboración en respeto y finalmente en una atracción apasionada. Pero la intriga no dormía. Justo después de que Kellen se fuera, una sombra siniestra entró en la choza de Elara. Era Jabari. Jabari se había enterado de la debilidad de Kellen por Elara y ahora robaría el arma en la que Elara más confiaba, su inteligencia, para destruirlos a ambos. Jabari planeó robar los manuscritos de Elara con los detalles de los planes de contrabando de Silas, para su propia venganza personal. En el instante en que Jabari salió de la choza con los dibujos de Elara en la mano, Elara sintió que algo iba mal, aunque no lo viera. Al comprender que las notas de su padre habían sido robadas, el miedo que se apoderó de su corazón confirmó instantáneamente la traición de Jabari. No tenía pruebas contra Kellen, pero sabía lo que Jabari haría. Usaría esta información para exponer y derrocar a Kellen. Kellen regresó al oír el grito de Elara y su rostro se puso pálido al ver las notas robadas. Al intentar proteger a Elara, había entregado el secreto de la tribu a Jabari. Jabari, al día siguiente, dejó caer su veneno en el consejo tribal. Levantando las notas de Elara, gritó: «Esta mujer es una espía. Ha dibujado nuestras rutas comerciales, nuestros puntos débiles, y ahora estas notas han desaparecido. Kellen, al protegerla, nos está traicionando a todos». Kellen vio la sospecha en los ojos de su padre, el jefe. Las mentiras de Jabari se basaban en una prueba real. Kellen se volvió hacia Elara con desesperación. «Miente delante del pueblo por mi honor», dijo. «Vete de aquí, no puedo protegerte». Pero Elara ya no era una fugitiva. Tenía que luchar para salvar a Kellen. «Recuperar las pruebas no es suficiente», dijo. «Tenemos que arrancar la traición de raíz». Elara se acercó a Kellen. «Si confías en mí», dijo, «usaremos la mayor debilidad de tu padre, la codicia de Lord Julian. Tenderemos una trampa juntos, tú y yo». Kellen ya era visto como un traidor a los ojos de su pueblo. No le quedaba nada que perder. La inteligencia de Elara era su última esperanza. Esa noche, en la choza de Kellen, no solo se habló de estrategia. Kellen vio la inquebrantable determinación en los ojos de Elara y la atrajo hacia sí. Sus besos no fueron el sello de un acuerdo, sino la aceptación del destino compartido de dos almas heridas. El plan de Elara era audaz. Difundirían la mentira a Lord Julian de que habían encontrado el mapa de una antigua mina de diamantes perdida en la frontera de la tribu Kaelen. Como Elara había planeado, usó exploradores de confianza de Jabari para enviar el mensaje a Julian, exponiendo así, en secreto, el canal de comunicación de Jabari. El objetivo era claro: atraer a Jabari al centro de la traición. Julian, al enterarse de que Elara estaba viva, se llenó no de furia, sino de codicia. La herencia de Elara y el mapa eran lo único que le importaba. Llevando consigo mercenarios, llegó de inmediato a la frontera de la tribu Jabari. Al saber que Julian había llegado, se dio cuenta de que había caído en la trampa de Kellen, pero decidió darle la vuelta a la situación. Ya era un traidor. Ahora mataría a su hermano y entregaría a la chica a Julian, obteniendo así tanto el trono como la recompensa de Julian Jabari. Y sus hombres avanzaron en secreto hacia la orilla del río. Kellen y Elara esperaban a Julian junto al río. Solo tenían un puñado de guerreros leales. Kellen se volvió hacia Elara. «Usando la información que me diste, podemos tenderle una trampa a Julian», dijo. «Pero cuando él llegue, Jabari también lo hará. La guerra será en dos frentes». Elara sonrió. «Entonces», dijo, «estoy lista para la batalla. Yo repararé los errores de mi padre y tú la traición de tu hermano». Justo en ese momento, se oyó un sonido desde la profundidad del bosque. Pero no era el sonido de los jinetes de Julian, sino el de las flechas que venían por detrás de ellos. Jabari había elegido el momento justo para traicionar a su hermano. Una guerra a tres bandas había comenzado. Elara y Kellen se vieron de repente atrapados entre los guerreros de Jabari
y los mercenarios de Julian. La batalla fue sangrienta y caótica. Mientras Kaelen luchaba contra los mercenarios de Julian, esquivaba las flechas de Jabari. Jabari intentaba matar a su hermano con todas sus fuerzas, mientras los hombres armados de Julian disparaban contra la aldea justo cuando Kaelen derribó a uno de los soldados de Julian. Jabari lo hirió por la espalda con una lanza. Kaelen cayó de rodillas. Mientras Jabari sonreía triunfante, Elara hizo un último movimiento. Recordó el humo acre que salía de las cortezas húmedas de los árboles, algo que había leído en las notas de comercio de su padre. Rápidamente encendió un puñado de musgo húmedo y arrojó el humo a los ojos de Jabari y los soldados de Julian. El denso humo cegó la visión de los soldados. Este caos le dio a Kaelen los segundos necesarios para recuperarse. Elara corrió hacia Julian. «¡Julian!», gritó. «Jabari te llamó aquí. Él hizo un trato para matar a Kaelen». Julian apenas podía ver a través del humo. Antes de que pudiera entender cómo Elara sabía esa información, Kaelen, con un último ataque, derribó a Julian. Los soldados de Julian se dispersaron al ver caer a su líder. La batalla había terminado. Jabari fue capturado. Con la prueba de su traición, gravemente herido, Kaelen se volvió hacia Elara. La sangre le corría por el hombro. «Me has salvado 2 veces», dijo sin aliento. «¿Por qué?». Elara le tomó la mano. «¿Por qué?», dijo. «Yo pagué la deuda de mi padre. Y tú me enseñaste que esa deuda era la libertad». Ese día, el jefe reunió a la tribu y Jabari fue exiliado. Kaelen le dijo a su pueblo que Elara no era solo una deudora, sino una estratega que había salvado el futuro de la tribu. Kaelen se arrodilló y le puso a Elara un brazalete de marfil que había pertenecido a su madre. Elara no vistió un traje de novia blanco, sino una capa de guerrera tejida con los colores de la tribu. En estas tierras, a las que llegó como hija de un jugador, reinó como la reina que conquistó el corazón de un guerrero con su inteligencia y como estratega de la tribu.